Vamos a, vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver, primero lo primero. Eh, Todos deberían de tener este material. Todos tenemos este material. Sí, sí, sí. Un material muy bonito. Todos tenemos este material. Háblame, Sí, cachimbo. A ver, recuerda lo siguiente. Debes de hablarme. En el peor de los casos, si no quieres que escuchemos tu hermosa y melodiosa voz, puedes utilizar el chat. Pero es importante comprobar que hay comunicación entre nosotros, cachimbo. Recuerda eso. Es necesario saber si estás ahí, no estás ahí, si estás viendo TikTok, si no estás viendo TikTok, si estás tal vez como el papá de tu compañero que se fue a comprar cigarrillos y no regresa hace 18 años. Así que, así que cachimbo, por favor, muy importante que participes. ¿Se entendió? Sí, excelente. Muy bien. A ver, cachimbo, rápido, nada. No, todo de Chile, Chile. A ver, rápido, mira, vamos a leer en el texto número 3, texto número 4. Vamos a ver la teoría. Recuerda, Cachimbito, que el día de hoy es una clase introductoria. Así que, muy importante, recuerda lo siguiente. Si tú estás estudiando aquí, ¿para qué estás estudiando aquí? Cuéntame, dime, ¿para qué estás estudiando aquí? Dime, explícame. Háblame. ¿Para qué estudias aquí? Dime, cuéntame. ¿Para qué estudias? ¿Para qué estás aquí? Cuéntame, dime. ingresó de profe. Para ingresar. Esa es la actitud. Muy bien, Cachimba Yulitza. Para ser cachimbo. Muy bien, Nicole. Entonces, lo que tenemos que ver, Cachimbito, es que si tú quieres ingresar, hazme caso nomás. Haz caso de todo lo que yo te diga. Haz caso de lo que yo te diga y vas a ingresar. Sencillo. Fácil, ¿no? Es básico. Una de las primeras cosas que te voy a pedir, ten apuntes de habilidad verbal. ¿Sí? Ten teoría de habilidad verbal, vamos a dejar teoría y vamos a dejar léxico todas las semanas. Así que, por favor, eso sí o sí se debe de manejar al revés y al derecho. Es básico, es muy importante. Así que vamos a aprender a leer, a comprender, a analizar y ampliar el conocimiento que tengamos gracias al hermoso mundo de habilidad verbal. Pero para eso depende de qué cosa, tu participación, tus ganas, tu compromiso. Palabra clave, cachimbo, compromiso. ¿Sí? Si nosotros nos comprometemos, nos va a ir bien. Si no nos comprometemos, nos va a ir mal. Dicho esto, sea de paso, ¿sabes de dónde proviene la palabra compromiso? ¿Sabes o no sabes? ¿Chávez? Yo, Chávez. No. La palabra compromiso viene de compromiso. Es una promesa a uno mismo. Así que, cachimbo, recuerda, si no cumples las promesas a ti mismo, no te va a ir bien. Comprométete con lo que deseas. En este caso, el ingreso. Si deseo ingresar, me comprometo. Estudio. Dejo de lado un montón de cosas que no me sirven y me centro en lo que me va a ayudar a ingresar. Habilidad verbal es un curso base que sí o sí debes de tener, debes de manejar. ¿Sí? Muy bien. Textito número 0. Vamos a ir con el texto número 0. ¿Cuánto tiempo para el texto número 0? 3 minutos. ¿Sí? 3 minutitos. Empezamos a la 1 a las 2 y leyendo el textito número 0 y respondiéndolo también. Vamos.
Muy bien, cachimbo, cachimba. 3 minutos exactos. A ver, el textito cero, recuerda lo siguiente, siempre vamos a emplear la siguiente estructura. Tema central e idea principal, ¿sí? Esos 3 puntos básicos. ¿Cuál es el tema del texto? Recuerda que esta es una clase inicial, primaria, así que más adelante vamos a poder ¿qué? Especificar más lo que estamos viendo ahora. Te pregunto, ¿y de qué estamos hablando en el texto cero? Cachimbo, cachimba. ¿De qué hablamos? Cuéntame. Del alma. Del alma, efectivamente. Y vemos que hay una relación entre el alma y qué, y la visión platónica. Obviamente, para Platón existe el mundo de las ideas y el alma está dentro de ese mundo. ¿Por qué? Porque es perfecto, nos dice, ¿no? Entonces, esta visión se toma ¿para qué? Para la visión medieval. Para ser exactos, para la religión, cachín. El alma, para el platónico medieval, es algo hasta tal punto más elevado y perfecto que el resto del mundo. Entonces, acá tenemos estos dos, ¿no? El mundo platónico y la religión, en la cual propone que el alma es algo perfecto. Por eso, esto nos hace subir al cielo, ¿no? Y acá tenemos, entre tu alma, en tu fuero interno, nos ordena San Agustín, y son poco más o menos los mismos términos que encontramos en el siglo XI, bajo la pluma de San Anselmo, y después San Buenaventura. Ahí viene el libre albedrío, pues, ¿no? Con San Agustín. Entonces, estamos hablando del alma, de la relación que existe entre Platón y el alma, y para qué nos sirve esa relación. En este caso, para la que la visión la visión de la religión medieval. Dime, la pregunta cero, ¿cuál marcamos? ¿Cuál sería? ¿Cuál es incompatible? Aquí se presenta algo muy importante. Hay que recordar lo siguiente. Todas las respuestas que buscamos están dentro del texto, ¿sí? Todas las respuestas están aquí. Entonces, ¿dónde está lo que es difícil? Una de las formas para dificultar la obtención de respuestas es a través de qué? De las palabras. Por ejemplo, la palabra raigambre, la palabra baladí. Te pregunto, ¿qué significa raigambre? Cachimbito muy importante, apunta por favor. Llena, debes de tener un cuadernito, como te dije, de apuntes. En esos apuntes va a haber teoría y va a haber léxico. Raigambre tiene que ver con lo raigal. Raigal tiene que ver con la raíz. Y obviamente la raíz tiene que ver con el origen, la causa de algo, ¿no? Algo que es muy propio de algo. Y de ahí tenemos la palabra baladí. Baladí significa insignificante, sin importancia, de poco valor. Entonces yo veo la clave dragón. Para la filosofía platónica, la búsqueda de la verdad es baladí. Te pregunto, ¿esto es cierto o es incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Entonces, esta vendría a ser la clave incorrecta. Para la filosofía platónica, la búsqueda de la verdad es baladí, es insignificante. Obviamente acá necesitamos que goza la palabra baladí, ¿sí? Muy importante eso. Muy Profe, bien. disculpa. Cachimba. Baladí es, o sea, el significado exacto es sin importancia, ¿verdad? Sí, insignificante, de poca importancia, de poco valor. Efectivamente. Ok, gracias, profe. Dije cachimba. Muy bien. Y llegamos al textito número uno. El textito número uno es un texto más cercano a lo que vamos a encontrar. Sí, es un texto expositivo, 5 preguntas. Así que para esto vamos a dar 7 minutos. Cachimbo, si tienes alguna duda, pregunta. Si no preguntas de manera, como te dije, utilizando el audio, utiliza el chat. ¿Sí? 7 minutitos. Empezamos a la 1, a las 2 y leyendo el textito número uno. Vamos.
Muy bien. Tiempo, cachimbo, cachimba. ¿Llegaron a terminar el textito? ¿Leer y responder? ¿Terminaron? ¿O un minuto más? Cachimbos. Un minutito más, pi, pi, pi. Ok, un minutito más. Gracias, profe. Muy bien, cachimbo. Cachimba, tiempo, ya no hay tiempo para más. Así que vamos a empezar a resolver. Rapidito nada más. Te pregunto, el textito número uno, ¿de qué o de quién estamos hablando? ¿De qué o de quién hablamos? De, de. Dime, dime. ¿De quién hablamos? Muy bien, del volcán Orca. Cachimbo, cachimba, te pregunto, ¿y qué vemos del volcán Orca? ¿Su posible qué? Muy bien por ahí, ¿no? El volcán submarino Orca, muy bien. El volcán submarino, ¿qué vemos acerca de ese volcán? Te pregunto, si se llama Orca, ¿cómo será el volcán? ¿Será chiquito o será grande? ¿Qué será? ¿Chiquito o grande? Grandazo, ¿no? Ahora, vemos que ese volcán, en cualquier, muy bien, su posible reactivación, puede hacer erupción en cualquier momento, cachimbo, cachimba. Y te pregunto, ¿qué sucedería si hace erupción? ¿Consecuencias positivas o negativas? ¿Tú qué crees? ¿Posi o nega? Negativas, obviamente, ¿no? Profe, no hay clases. Claro, no hay clases, cachimbo, pero tampoco. Tal vez así se cae internet, tal vez, ¿no? Para nosotros, o cosas peores, claro. Van a haber sismos, los sismos traen tsunamis. Cachimbito, te pregunto, ¿qué sucedería si hay erupción de manera subterránea? ¿Qué sucedería con ello? Te pregunto, ¿cuánto es la temperatura del magma al salir? Más o menos sabes, ¿tienes una idea? Yo recuerdo, cachimbo, la última vez que me puse a jugar con magma. Nada, mentira. La temperatura del magma, de la lava al salir, es aproximadamente de 800 a 1200 grados centígrados, cachín. Eso quiere decir que obviamente, ¿qué va a suceder? Toda la flora y la fauna va a desaparecer, ¿no? Pura parihuela, chupe de tiburón, cachín. O sea, todo se acaba ahí, ¿no? Va a desaparecer la vida ahí. ¿Por qué? Por las altas temperaturas. Entonces, esto es muy peligroso, nos dicen. Y todo esto lo sabemos gracias a qué. ¿Quién nos ha podido ayudar gracias a que hemos podido recaudar esta información? A la tecnología, ¿no es así? Claro, el estudio que ha hecho la cachimbita Sesca lo ha hecho gracias a la tecnología, al rastreo satelital, cachimbo. Imagínate. Si no, bueno, ¿quién iría a investigar, cachimbo? O sea, loco, pues, ¿no? Te pago un montón de plata en investigar. No, no sea loco, ya no regreses. Te pregunto, la número uno, ¿cuál marcaste? El tema central del texto, ¿cuál es? Cuéntame, dime, dime. Avioncito, muy bien.
Avioncito, todos me dicen avioncito. De ahí me dicen enanito. Acá hay lo importante. Hay que recordar. Siempre que yo tenga una respuesta, siempre hay un porqué. Siempre hay un motivo, siempre hay una causa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Avioncito me dice, la inactividad del volcán submarino Orca que se revierte después de muchos siglos. Si yo dijese, primero no son muchos siglos, ¿no? Ahí hay un primer indicador. Pero dice que se revierte. O sea, acá me están afirmando que va a hacer erupción. Te pregunto, ¿van a hacer erupción o es posible que haga erupción? Es Es una posible. posibilidad. Claro, es posible, ¿no? Entonces yo no podría, avioncito no, no lo vería muy bien. Porque acá, acá estaría afirmando que se va a dar, ¿no? Y es una posibilidad. Casa. La reconstrucción histórica de un volcán en la Antártida por parte de un vulcanólogo. Pero, ¿aquí estamos reconstruyendo un volcán históricamente o es un volcán que ha estado ahí? Es más, sigue ahí. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál marcaríamos? Enanito, ¿no es así? La posibilidad de la erupción del volcán submarino Orca, según un estudio científico. Efectivamente. Eso es lo que hemos desarrollado. Hay que recordar que el tema central es lo que se desarrolla. A ver, la número dos. La palabra dormido se puede reemplazar por tranquilo. No, no está la cosa. Casita, ¿no? Obviamente, pues. Inactivo, cachín. Efectivamente, ¿no? Te pregunto, ¿el antónimo cuál vendría a ser? Activo. Curiosamente no diría muy bien con despierto, ¿no? No iría muy bien, pero activo e inactivo es más adecuado. A eso se le llama, recuerda, precisión léxica. Dime, la número tres, con respecto a la reactivación del volcán Orca, es incompatible asegurar que, ¿cuál vendría a ser? Me dicen avión, me dicen beso. Veamos. ¿Generó más de 80.000 movimientos violentos? Sí, no, acá me dice de cosa, 85.000. Entonces, sí, ¿no? Sí estaría bien. O sea, claro, pero ahí me dice generó más de 80.000, sí, pues 85.000, entonces eso estaría bien. Beso. Ha sido contemplado como una contingencia por el estudio Sesca. ¿Qué cosa es una contingencia? Contingencia es aquello que puede pasar o no puede pasar. Se puede dar o no se puede dar. Y eso estaría bien también, ¿no? Estaría bien, ¿no? Posiblemente. Es una posibilidad, acá lo hemos dicho, ¿no? Una posibilidad. Por su magnitud podría haber erupciones que jamás se registraron. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tiene esta palabrita, podría, puede ser. Las magnitudes de explosiones serán completamente asoladoras, completamente. ¿Será o no será? No, pero te pregunto, ¿es completamente asoladoras o no? ¿Sí o no? Acá me dice, ¿no? Pudiera ser erupción una escala catastrófica. Podría, podría en una escala catastrófica. Y acá que me dice, serán completamente asoladoras. ¿Será correcta o incorrecta? Incorrecta, ¿no? Entonces marcamos dragoncito. Claro, incompatible. Enanito sí está bien, provocó una gran cantidad de sismos totalmente fuertes en el 2020. Sí, porque acá me dice, ¿no? Repentinamente ocasionó un enjambre violento de violentos sismos. O sea, me dice que todos esos fueron violentos. Enano estaría bien. La número cuatro. De acuerdo con el uso de la tecnología satelital en la investigación, se puede colegir, colegir es inferir, sacar una conclusión de lo que se ha leído. Te pregunto, ¿cuál podría ser entonces? ¿Cuál sería? ¿Casita? ¿Casita, casita, sí o no? Muy bien, casita, excelente. Permite,
a los vulcanólogos pasar de solo estimaciones a datos con mayor precisión. Efectivamente, no, yo no sé, yo creo, a mí me parece, no. Acá están los datos, acá están las pruebas, y entonces es muy probable que pase esto, ¿sí? Los datos. Cachimbo, ¿por qué se llama volcán? ¿Por qué el volcán se llama volcán? ¿Sabes? No, Chávez. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se llama volcán? ¿Por qué no se llama cocodrilo? ¿Sabes? ¿Tienes una idea? Yo creo que no es tan difícil, o sea, hoy en día, viendo el tipo de conocimiento más universal que se tiene. ¿Por qué se llama volcán? Cuéntame. ¿Chávez o no Chávez? Recuerda, Cachimbito, que nosotros tenemos una gran herencia de quiénes, de los romanos. Muchas cosas que nosotros hacemos vienen de los romanos. Entre ellas están muchos nombres. Volcán viene de qué? Del dios Vulcano. Efectivamente, que es el dios de la fragua. ¿Qué sucedía? Se creía que Vulcano trabajaba ¿dónde? Debajo del mar, en foto de bikini, cachimbos. Entonces, ¿qué sucedía? Como él tenía ahí su horno, ¿qué sucedía? Algunas veces, ¿qué sucedía? Se calentaba mucho esa fragua, ese horno. Entonces, salían chimeneas de ese horno. Y esas chimeneas se van a llamar huecos de Vulcano, volcanes. Porque se creía que era, ¿qué cosa? El fuego que expulsaba la fragua de Vulcano. Para los griegos es Hefestos. Pobre Vulcano, ¿no? Vulcano era feo, jorobado, no lo quería su mamá, pues solamente tenía mamá. Y encima cachimbo, le ponían los cachos, ¿no? Afrodita le sacaba la vuelta. Pobre Vulcano, cachimbo. Pero eso sí, era muy inteligente. Ingresó a la primera. Muy bien. Cachimbo, si el magma sobrepasara la superficie del volcán Orca, entonces, te pregunto, ¿consecuencia positiva o negativa? ¿Qué será? ¿Posi o nega? Negativa. Negativa, muy bien. ¿Y cuál marcamos entonces? ¿Boluarte? ¿Alguien más con besito? Muy bien, el segundo besito. ¿Quién más? ¿Quién más? Efectivamente, muy bien, cachimbo. Esa región tendría graves, serios problemas. Excelente, cachimbo. Muy bien. Cachimbo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se comprendió todo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Excelente. Entonces pasamos al textito número 2, que sería nuestro tercer texto, pero es el texto número 2. Acá voy a darte 8 minutitos, ya un poquito más de tiempo, es ligeramente un poco más extenso, pero no quiere decir que sea más difícil. Empezamos hablando de las dos y leyendo cachimito rápido.
Profe,
Muy bien, cachimbo, cachimba. Tiempo. Hemos dado 8 minutitos, un minutito más que el anterior. ¿Terminaste? ¿Terminaron de leer? ¿Sí? ¿No? Cuéntame, cuéntame. ¿Terminaron de leer y de responder? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. A ver, te pregunto, el textito número 2, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién Bueno, hablamos? es como un debate entre los pros y los contras del uso de la tecnología en Muy la bien. educación. Entonces vendría a ser Relación de la tecnología con la la educación. relación tecnología y educación. Y obviamente acá estamos en ¿qué cosa? En un problema, en un debate. Estamos en una visión ambivalente, ¿no? Por un lado va a ser bueno y por otro lado va a ser malo. En este caso, para nosotros podríamos verlo beneficioso, ¿no? Por ejemplo, estamos conectados de manera virtual. Por alguna razón tú has elegido la modalidad virtual. Tal vez porque no hay una sede que te queda cerca. O tal vez mamá y papá no trabajan, se van desde temprano, ¿no? Entonces, como que tú eres el que tienes que cuidar la casa, quedarte ahí, o esperar tal vez a uno de tus hermanos menores o mayores que va a llegar a casa. Por obvias razones, tú debes de quedarte en casa y entonces optaste por la modalidad virtual. Muy bien, ahí el cachimbo Gabriel dice que vive a 1.000 kilómetros de Lima, porque son más baratos. Muy bien. Entonces, cachimbito, ya sea por una u otra razón, podemos optar por esta opción, que no es mala tampoco, ¿no? Tiene sus beneficios. Número uno, podemos compartir el material de manera virtual. Eh, Entre comillas, podemos estar más cómodos, porque tú acondicionas tu espacio de trabajo. Si tal vez Cachimbito, tú eres de los cachimbitos que le gusta leer, no sé, pues no así echado, o le gusta estirarse, ¿no? Como que ya depende de ti. Hay cachimbitos que no le gusta estar, no le gusta tener contacto con los demás, ¿no? No me toques, no, fuera, fuera. Entonces ya, pues, la comodidad de tu casa. El cachimbo y ofre en la cama. No, cachimbo, se va a dormir, cachimbo malo. Pero bueno, estar relajado no significa estar ya muy relajado. Si estás muy relajado, te vas a dormir. Cuidado con eso. Entonces, tenemos eso. Tenemos las diapositivas, hacer la clase por ahí más dinámica, ¿no? Tú puedes participar directamente, puedes hablar. Algunas veces en el salón de clases el cachimito llegó tarde, se sienta al fondo, porque ya los asientos delante están ocupados. Entonces el cachimito quiere hablar, me dice, no, todo el mundo me va a ver si levanto la mano. No, mejor no, no, no. Es más, acá inclusive, siendo tímido, tal vez no te gusta utilizar el micro, puedes utilizar el chat, ¿no? Está la versión privada, solamente el profesor va a leer ello. Entonces, tiene sus beneficios. Ahora, también tiene sus perjuicios. Tiene puntos en contra. En este momento yo tal vez estoy hablando, cachimbito. Son 50 alumnos supuestamente, ¿no? Son 50 alumnos que están conectados. Ahora, de los 50 todos estarán leyendo. Ojalá que sí. Tal vez un cachimbito está viendo su TikTok, ¿no? O el Ahí, cachimbo rata tal vez está que jugando su Dota, ¿no? Su Free Fire, ¿no? Está que está mandando PvP, ¿no? A su amigo, hoy te mando PvP, ¿no? Entonces, hay muchas distracciones, muchas distracciones. Claro, tú puedes aparecer conectado, pero no interactúas, no participas. O bueno, ni siquiera estás trabajando como debe de ser, ¿no? Entonces, obviamente eso es negativo. Eso se sintió mucho durante qué tiempo, durante qué años se sintió mucho ese tipo de educación, la La virtual. pandemia 2020. La pandemia, ¿no? La pandemia, efectivamente, ¿no? Y ahí era problemático, pues. Habían cachimitos que estaban así de la nada y de repente, ¡pum!, ¿no? Se bajaba el internet. Ya fue la vida, ya no hay internet, ¿no? Quería mandar el trabajo al profesor, no sabía cómo mandar los documentos, ¿no? Mandaba un correo y no llegaban los archivos adjuntos. O bueno, lo más probable era lo opuesto, ¿no? El profesor decía, cachimos, ¿están ahí? No los veo. Veo mi cara nomás, ¿están ahí? Profesor, prenda su micro. Ah, no me escucha. El profesor buscando su micro. ¿Dónde está el micro? Ah, que está, ¿no? El profesor entraba media hora después, ¿no? Cachimos, ¿no? ¿no?
No llegó mi hijo, mi hija para que me ayude a conectarme al internet. No sé cómo pasa, no sé cómo funciona esto. Para ser buena gente ya todos aprobados, ya se acabó la clase. Bravo, bravo. Entonces como que el hecho de no estar, qué cosa, familiarizado con la tecnología también es un problema, ¿no? Es problemático. Hoy en día es algo ya obligatorio, obligatorio, obligatorio. Y algo que también se aprovecha en algunos aspectos. Muy bien. Cachimbo, cachimba, dime, la número 6, ¿cuál marcaste? ¿Cuál marcas? Saca, saca, ¿Cuál? Casi te dejaron por ahí. saca, sí, ya. La Ah, sé. con Ahorita, casa. Muy bien, efectivamente, ¿no? Los pros, lo bueno y contras, lo malo de la Profe, tecnología disculpe, en la educación. profe, Cachimbo, lo disculpo, ¿qué ha hecho? profe, ¿a qué se refiere con, en la primera pregunta, en la alternativa, ¿a qué se refiere con polivalentes? Ah, poli son varios, valente, valores. Polivalente puede ser que es bueno o que puede ser malo, pero que también tiene muchos, ¿qué? Muchos valores, ¿no? Por ejemplo, bueno, malo, correcto, incorrecto, sencillo, complejo, bueno, bueno en el sentido de bondadoso, ¿no? Maligno, eso es. Pero acá me dice los resultados polivalentes del empleo de la tecnología. Aquel problema no está en la palabra polivalentes, aquel problema está en los resultados, ¿no? Pregunto, ¿vemos los efectos o no vemos los efectos? ¿Vemos las consecuencias o no vemos las consecuencias? Dime. ¿Vemos consecuencias o no? No vemos mucho las consecuencias. Nos centramos más en todo, más que todo en el uso, ¿no? En el uso de la tecnología y en el no uso de la tecnología. Muy bien. Y dime, la número 7, si las instituciones educativas regularan el uso de los dispositivos tecnológicos en las aulas, probablemente, ¿sería bueno o sería malo? Sí, la sé. Casita. Mm, Hay un problemita con casita. Los estudiantes podrían mostrar más empeño en el razonamiento. Tal vez no, ¿no? Porque inclusive podrían distraerse. Entonces, en el razonamiento, no, porque mm, no se concentrarían mucho, tal vez. Dragoncito. Los riesgos de fraude académico se reducirían efectivamente, Dragoncito. Cachimito, hoy en día hay programas para evitar los plagios, ¿no? ¿Recuerdas al Cachimbito, al filósofo trujillano Lord Acuña? ¿Recuerdas o no? Sí lo sí, ubicas a Acuña. Plata como cancha. Plata como eso cancha. como cancha. ¿Recuerdas su famosa, una de las primeras frases por las cuales empezó a entretenernos, a divertirnos? ¿Recuerdas o no? El Cachimito presentó una tesis para un trabajo y resultó que esa tesis había sido ¿qué? Plagio. Copiada, ¿no? Plagiada. Y inclusive el Cachimito, el dueño de la tesis, dijo, no, el Cachimito, puedes utilizar mi estudio, no hay problema, ¿no? Pero pasa los créditos, o sea, tienes que decir que yo he hecho algo. Habían escaneado el trabajo y el trabajo tenía más del 90% de coincidencia. Obviamente era un plagio grosero. Y ahí nos dejó una frase clásica, ¿no? Eso no es copia, o eso no es plagio, creo, ¿no? Pero era así, ¿no? No es copia, es plagio. Y no como que, lejos de, lejos de defenderse, se empataba más, ¿no? Entonces tenemos ello, pues. Hoy en día, Cachimbito, si tú deseas falsificar papeles, documentos, es difícil. Casi imposible, se diría. ¿Por qué? Porque hoy en día todo automáticamente, ¿no? A ver, este cachimbito dice que es de la San Marcos. A ver, vamos a buscar. Ajá. A ver, estudiante. Uy, no. Falso, no es. Este cachimbito dice que hizo estudios en Harvard. A ver, Harvard, cachimbo. No aparece, no figuras. Falso. Hoy en día ya es muy difícil mentir de manera académica, ¿no? O sea, sí o sí te van a que
te van a descubrir, vas a salir en cuanto a eso, ¿no? Y no solamente lo que tú digas, sino también los trabajos que presentes. Por ejemplo, un clásico era el profesor en el colegio te decía, Cachimbito, necesito trabajo, ¿no? ¿De cuánto? 14 páginas. Tienes tiempo para hacerlo. El Cachimbito tonteaba, ¿no? Faltando 3 días, ¿cuál era el trabajo? A ver, ya, las plantas luminiscentes, va. El Cachimbo hasta con foto le mandaba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Cachimbito sacaba 20, ¿no? 18. Es decir, me costó, no me costó. Mi internet me costó. Copiar y pegar, cachimbo. Hoy en día ya no es tan fácil, ya. No, cachimba Nelly, cachimba mala. Cachimba mentirosa, ¿no? Arrepiéntase, cachimba. Mala, mala, mala. Muy bien. La número 8. Óbice. ¿Qué cosa es un óbice? Un obstáculo. ¿Cuál sería entonces? ¿Ve? Barrer. Besito Barrera. O Vamos a dificultad. ver. Dificultad. La D. O dificultad. Dragoncito. Efectivamente, ¿no? Dificultad. Dificultad vendría a ser algo. Efectivamente. Barrer es muy literal. O sea, como que hay algo que va a bloquear, va a impedir. En cambio, la dificultad es más variada, ¿no? Algo que complejiza. Algo que se debe realizar se hace más difícil, más complejo de llevar a cabo. La número 9, del uso positivo de la tecnología, el uso positivo es incompatible. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Dime. Avioncito, dicen por ahí. Sí, todos con avioncito. Muy bien, avioncito. Efectivamente. Viene desempeñando ahora un rol prescindible. Ahí está la clave. Te pregunto, ¿será prescindible o imprescindible? ¿Pre o in? Imprescindible. Si fuese prescindible es que se puede dejar de lado, ¿no? Se puede obviar. Y usualmente se deja de lado, se puede obviar lo que es sin importancia, lo que no es relevante, lo baladí, como habíamos visto. La número 10, respecto del aprendizaje mediante el TIC, se infiere que, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? Casita. Respecto enanito. Acá sí yo veo que es respecto al aprendizaje, entonces es una consecuencia positiva. Si fuese distracción sería negativa. Casita vendría a ser negativa, ¿no? Pero acá es aprendizaje, entonces positiva. Enanito. Ha contribuido con cambios sustanciales en la forma y concepto del desarrollo de la educación. Efectivamente. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? No. ¿Dudas? ¿Dudas? Alguien habló, creo. Justo alguien habló, yo hablé y ya se cayó ya. No, dije sí. Ah, Acepto ya, que. muy bien, Cachimba Yulit. Listo. Empezamos textito número 3. 8 minutitos. Empezamos a las 2 y leyendo el penúltimo textito. Vamos.
Listo, cachimbo, cachimba, a ver tiempo. ¿Terminaron? ¿Terminaron el textito 3? Asumo que sí. Texto no muy difícil, me parece. Muy bien. Cachimbo, cachimba, ¿de qué o de quién estamos hablando en el textito número 3? ¿De qué o de quién hablamos? De, de una vieja conocida, ¿no? ¿De quién hablamos? De la, Corrupción. de la corrupción, cachimbo, cachimbo. Y decimos que la corrupción ya ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Acá nos ponen el ejemplo del oráculo de Delfos. Hay que recordar que el oráculo de Delfos es el oráculo más conocido, más apreciado y más creído de la antigua Grecia. Entonces, obviamente, cachimbo, si tú eras un general que ibas a ir a la guerra, entonces sí o sí tenías que ir al oráculo, ¿no? Y preguntarle, oye, oráculo, ¿qué fue? ¿Voy a ganar o no? Y obviamente el oráculo tiene que decir, cachimbo, no, vas a perder, ya fue la vida, mejor no voy entonces, pues, ¿no? Espero otro día. Y cachimbito, imagínate, si tú eras qué, si tú eras el país que sabía que ibas a perder, el otro tenía que con un ejército inmenso y tú tenías poca gente, entonces, ¿qué hacías? Juntabas tu platita y le pagabas el soborno a la pitonisa, ¿no? Que era la encargada de dar el oráculo. Y le doy, dile que va a perder, pues. Entonces, mentía y el otro cachimbito dejaba de atacarte, ¿no? Por lo menos durante un tiempo, comprabas tiempo, ¿no? Pero entonces ahí vemos la corrupción. Y ahí vemos, cachimbito, que ese tipo de corrupción inclusive es parte de quién, del ser humano, ¿no? El ser humano que no logra que identificarse con los demás. Y bueno, en el Perú pasa eso, ¿no? En el Perú, cachimbito, el Perú es un país muy dividido. No hay unidad nacional. Es por eso que muchas veces los congresistas, en su mayoría corruptos, como se ha demostrado por varios, y ahora la Comisión de Ética siempre está ocupada, ¿no? La última ley de la Amazonía, que es muy cuestionada, terrible. Entonces, ahí uno se pregunta, oye, pero ¿por qué la gente hace eso? ¿No? O sea, ¿por qué los congresistas hacen eso? ¿Por qué no dan leyes para el ciudadano de a pie? Y la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es porque ellos no se identifican con el pueblo, pues. Si ellos se identificasen con el pueblo, no habría esta corrupción. Pero precisamente como no se identifican absolutamente en nada con el pueblo, entonces les da igual. Con tal que a mí me vaya bien, no me interesa cómo le va a los demás. Y el textito número 3 me explica el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no se identifican con los demás. Aquí está la conclusión, ¿no? Esto significa que fue la situación la que provocó la conducta de los participantes. Precisamente estos participantes que hacían se comportaban de manera abusiva, ¿no? Como ellos tenían el poder y mi grupo era el de los carceleros, castigaba a los encarcelados. Pero viceversa, los encarcelados, al darse cuenta que los otros no tenían preocupación por ellos, ¿qué hacían? Se van a rebelar. Grupos opuestos, ¿no? No hay identidad. No se identifican los unos con los otros. Tendemos a pensar que los corruptos no son totalmente algunos políticos, sino el sistema, cuando la falta de mecanismos estructurales desalientan el delito. Las personas tienen valores que a menudo aplican de acuerdo a las circunstancias. Eso quiere decir que el contexto es importante. Dime, la número 11, ¿cuál marcamos? ¿Cuál marcaste en la 11? La 11. La C, quizás. Ya. Algunos dicen dragoncito. Dragoncito no, porque no tiene la parte corrupción, ¿no? Que sí me interesa bastante. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Casita estaría bien. El carácter estructural y socialmente Cachimbo, condicionado cachimbo. de la corrupción. Efectivamente, muy bien. Cachimbo, esa voz de la clandestinidad, creo que está hablando el cachimbo. Está oculto, creo. El cachimbo se sacrifica, ¿no? Se esconde para estudiar. Muy bien. Cachimbito, la número 12, ¿cuál marcamos? El texto, en el Dedazo, texto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? dedazo, dedazo. Dragoncito, pero si son delitos, yo busco disminuir los delitos, porque aminorar y disminuir son sinónimos, ¿ah?
Aminorar es que algo disminuye. ¿Cuál sería entonces? Si yo tengo dos iguales, Podría no puede ser ninguno. considerarse la letra E, la opción E. Enanito, efectivamente. Vamos a buscar que los delitos sean impedidos, dejar de hacerlos. Claro, si es un delito, si es algo ilícito, yo no quiero que disminuya, quiero que desaparezca. Acerca del contexto que determina la ocurrencia de casos de corrupción en ciertos países, va a ocurrir la corrupción, me dice. Ocurre la corrupción en ciertos países. ¿Por qué? Vamos a inferir. ¿Por qué se da eso? Veo, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? veo. Besito. Dragoncito. Los científicos sociales. Hablamos de científicos sociales ahí, no sea. Los científicos sociales estiman que la naturaleza humana define estos delitos. No sé Enano. si. Enanito. En estos lugares la desigualdad y el desequilibrio social son casi inexistentes. No, 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 no. Hemos dicho que ¿qué? Cuanto más desequilibrio social, más diferencias, yo no me identifico con el otro, va a haber más corrupción. Por eso acá en el Perú hay un montón de corrupción, ¿no? Te pregunto, ¿el peruano se maneja como una unidad? No, no. El peruano siempre trata de ¿qué? De dividir. Por ejemplo, acá en Lima es muy común escuchar, ¿no? Oye, ese serrano. Oye, el negro de allá, ese chino, ese pituco. O sea, siempre es el otro, ¿no? O sea, no hay esa identidad que nos defina como somos peruanos. No hay eso. Y es por eso que tenemos ese problema, ¿no? Y Cachimito eso viene desde el tiempo de la conquista. El criollo raciaba al mestizo, el mestizo raciaba al indígena, el indígena al negro, el negro al chino. Y todos eran raciados por quiénes? Por los españoles propiamente, ¿no? No como que mal, 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 mal. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Casita. Efectivamente, resulta implausible en estos casos acortar las brechas de desigualdad social. Efectivamente, esto pasa en el Perú, lastimosamente. Dime, basado en los resultados de Zimbardo, ¿es incompatible afirmar que un político corrupto, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál La sería? alternativa E. Enanito. Efectivamente, enanito. ¿Por qué? Porque no hablamos de acerca de qué? De la genética, ¿no? No hablamos de la genética. No decimos eso, pues. Yo no soy cachimbito porque tú eres así, corrupto. ¿Tu papá cómo se apellida? Ah, tu papá se apellida Quintana. Yo me llamo Pablo Quintana, por si acaso. ¿Cómo tú te apellidas Quintana? Cachimbo corrupto. Está en tus genes. No, pues, no decimos eso. Más que todo vamos a la percepción social. La número 15. Si países como Perú presentaron un escenario de equidad, igualdad basado en valores sólidos, te pregunto, ¿consecuencia positiva o negativa? Positiva o Es una nega. consecuencia negativa. No, 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 no. Ah, no, positiva, positivas. Positiva, claro. Los valores sólidos, ¿no? Cosas que están bien. ¿Cuál marcamos entonces? La alternativa C. Casita, efectivamente, ¿no? Posiblemente sería más complicado que ocurran los casos de corrupción, efectivamente, ¿no? Claro. Cuando el cachimito esté a punto de qué, de recibir dinero, diría no. No, 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 no. Eso también explica por qué en Japón, cachimbo, o en los países asiáticos en especial, la corrupción no es elevada. Porque ahí tú no te comprometes solamente, o sea, aquí en el Perú es, oye, esposa, si me atrapan, tú te llevas la plata. He escondido en el jardín un pedazo, ¿no? Entonces tú te llevas esto. Y la esposa, ya también, roba más, roba más. En Japón no. Porque en Japón no solamente queda mal tu familia, tus parientes, hasta tus ancestros, cachimbo. O sea, tú estarías ofendiendo a tus ancestros. Te jalarían la pata, ¿no? Estarías poniendo en vergüenza el apellido de la familia. Haga el cachimbo, ni igualito le dan, ¿no? Por eso, cachimbito, cuidadito con ser corrupto. Cuidado, cachimbo. Tiene que ser un ejemplo a seguir, cachimbo. Muy bien. Cachimbito, digamos el último textito. ¿Estás ahí, cachimbo? ¿Estás vivo todavía? ¿Estás leyendo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Somos 50, pero me han respondido 7. No importa.
Claro, acá los familiares roban, ¿no? Claro, acá hay clanes, ¿no? O sea, ya sabemos ya que todo un grupo es corrupto ya, familiares, claro. Terrible, terrible. Ahorita me secuestran, cachimbo. No, no, mentira, mentira. No hay corrupto, no hay corrupto. Muy bien. Se apaga la luz y desaparece. A ver, muy bien. Vayamos. El último textito, cachimbito, los últimos 8 minutitos. Y empezamos, cachimbito. Ya después de la lectura ya te voy a dar los pormenores. 8 minutitos. Empezamos a hablar una cosa así, leyendo el último textito. Vamos, cachimbo, échale ganas.
Muy bien, cachimbo, cachimba. A ver, tiempo, el último textito. ¿Terminaron? Asumo que sí. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Sí? ¿No? Cuéntame. ¿Terminaron? Ah, qué rico. Solamente alguien me dijo que sí. ¿Alguien más? ¿Terminaron? Unos minutos más, profe. A ver, un minutito más, un minuto. Los que ya terminaron, vayan recogiendo sus cosas para salir al recreo. No mentira. Esperamos, esperamos. Eh, Muy bien, cachimbo, cachimba, ya no hay tiempo. Bueno, sí hay tiempo para más, ¿no? Pero quiero unos minutitos igual para ver más o menos cómo vamos a trabajar. Sí, es importante eso. Muy bien. A ver, cachimbo, cachimba. Rápido nada más. El textito número 4 es un texto muy bonito. Esa es una de las ventajas de habilidad verbal, que aparte de prepararte para el examen de admisión, también te va nutriendo de conocimientos, ¿no? Cositas muy importantes. Cachimito, hoy en día, debido a la tecnología, a que la vida es muy agitada, muy rápida, usualmente el cachimbito no habla. Y muchas veces no habla porque inclusive no tiene temas de conversación, no sabe de qué hablar. El cachimbito Nietzsche decía, bueno, de las cosas rescatables que decía, ¿no? Porque alguna vez también decía cosas muy malas. Pero las cosas rescatables que decía, enamórate de alguien que sepa hablar, porque la belleza se acaba. Pero cuando una persona es interesante, nunca deja de generar interés en ti, ¿no? Y efectivamente, habilidad verbal es un curso que te permite conocer más cosas, tener otros puntos de vista. Por ejemplo, la palabra cultura, ¿no? Viene de cultivar, y cultivar precisamente significa trabajar. Y si nosotros deseamos ser cultos, debemos de trabajar para ello. No únicamente, ¿qué cosa? Memorizar, ver, no. Para ser cultos se trabaja en la cultura. Debemos de cultivarnos, debemos de leer, debemos de informarnos, observar, saber criticar, saber sustentar y comprender eso. Es muy importante. Y ahí nos dice, ¿no? Por ejemplo, acá hay palabritas importantes, interesantes. El culto viene de cultura, que es precisamente de cultivar algo, ¿no? Porque quien cultiva un campo lo cuida constantemente. De aquí el adjetivo cultus viene de culto, que es de cuidado, el culto religioso, el cuidado que se tiene para la deidad, para el Dios, para la divinidad. Y aquí tenemos que con el tiempo se volvió la cultura que conocemos hoy en día, ¿no? Esa cultura que tiene que ver qué cosa, acumulación de saber, de conocimiento, que está alejado de qué, de lo genético. Entonces, cachimbito, ya sabes, hay que cultivarnos, hay que cultivar nuestro conocimiento. Muy bien. Cachimbo, cachimba. ¿Cuál es la número 16? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Cuéntame, cuéntame.
La alternativa C. Casita, podrá ser, podrá ser. ¿Sí o no? Pero creo que antes de cultura vendría a ser cultivar, ¿no? Entonces como que ahí casita perdería un poquito porque no es de cultura. La cultura más bien viene de cultivar. ¿Cuál sería? Besito, la cultura y la ciencia antropológica. No sé. No hablamos mucho de la ciencia antropológica. ¿Cuál vendría a ser? Avioncito, ¿no? El sentido latino. Si tú te das cuenta, siempre estamos relacionando ¿qué cosa? El vocablo de cultura, de cultivar. Y acá también, casita nuevamente, la palabra evolución tampoco cumple. Evolución es que va mejorando, pero no es que va mejorando, simplemente va distinguiéndose, va cambiando, no mejorando necesariamente. Por eso acá vendría a ser, ¿no? El sentido latino del vocablo cultura. Cómo ha ido cambiando la palabra cultivar hasta convertirse en cultura. Para la ciencia antropológica es cultura. ¿Qué cosa es cultura para la ciencia antropológica? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Besito? ¿Sí? Por acá aparece, creo, ¿no? Esta concepción superficial de cultura que posteriormente eclipsada en el ámbito científico, por el uso de la palabra cultura, han hecho desde el principio los antropólogos culturales. Cuando los antropólogos describen las culturas de los pueblos que estudian, se refieren tanto a sus técnicas agrícolas, artesanales, bla, 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 como a sus formas de organización social, tradicionales, y sus creencias, sus códigos morales, sus formas de parentesco, bla, bla, bla. La noción romana de cultura, bla, bla. ¿Cuál marcaríamos entonces? De aquí sale esa parte, ¿no? De esta partecita sale la respuesta. ¿Cuál marcarías? Dime, dime. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Avioncito o besito? Besito, efectivamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los mecanismos sociales. Hasta el hecho de hablar, el hecho de vestirnos, todo ello que no tiene que ver con lo genético. Muy bien. Se colega el texto que las metáforas, el cachimbo peleaba como un león. El río se lleva las penas. Te pregunto, ¿qué será eso? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Enanito se restringen al significado prístino, primero de las expresiones. Creo que no, porque pueden interactuar también con los nuevos términos, ¿no? No solamente con los antiguos. Besito, me dicen por ahí. ¿Son prescindibles de un tratamiento de índole científica? ¿Científica? No, no, porque la ciencia también utiliza metáforas. Podría considerarse la A. Avioncito, muy bien. Pueden ocasionar cambios semánticos en las lenguas. Efectivamente, la palabra culto, ¿no? ¿Culto de qué viene? De cultus, que es cuidado. Entonces, hay cambios también por ello. Resulta incompatible con el texto decir que, ¿cuál sería incompatible? Avión está bien. La palabra cultura como pasatiempo digno se hallaba en los romanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Efectivamente, ¿no? No es con ellos, es posterior. Muy bien. La número 20 determina el caso excluido del concepto científico de cultura. ¿Cuál sería? Qué bueno, no está difícil, creo, ¿ah? ¿Cuál sería la número 20? La que no tiene que ver con cultura. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La alternativa E. Enanito, una edificación bélica, pero una edificación bélica sí tiene que ver con la cultura. Hay que recordar que no todos o no todas las culturas antiguas tenían la misma fortaleza, ¿no? O las mismas construcciones. Las pirámides, por ejemplo, para los egipcios y para los mayas, ¿no? Pero de ahí otras como que no le gustaba mucho. Me dice que no tiene que ver con qué, con lo genético.
¿Cuál sería entonces? Consuetudinario relacionado con la costumbre. El derecho casi te estaría bien. Dragoncito sería. Cachimbito, ¿los instintos naturales tienen que ver con la cultura? ¿Sí o no? No, porque son instintos. Recuerda que los instintos son automáticos. Yo no los pienso. Simplemente es una respuesta natural del cuerpo. Por eso no es aprendido. No tiene que ver con la cultura. La número 21. Se infiere que para los antropólogos hay cultura en todas las sociedades ágrafas. Todas no lo sé, ¿no? No me gusta mucho. También hay cultura en todo el reino animal. Nuevamente, en todo el reino animal, no. Hay más bien, es instintivo, difícil, ¿no? Ir a un concierto no sería, sí sería. Sí sería. Sin un código escrito, la cultura es imposible. Te pregunto, ¿será o no será? Sin un código escrito, la cultura es imposible. ¿Es imposible? No, no, no. Y la cultura solo tiene dimensión occidental. No, tampoco, tampoco. ¿Oye? No hay clave, ya no hay clave, así se quedó. No, cachimbo, nos hemos equivocado. Si pasa esto, ¿qué haces? Muy bien, vuelves a ver las cosas. Es solo occidental. Hay cultura en todas las sociedades ágrafas. Claro, ¿por qué? Porque la cultura se fundamenta en las sociedades. Si son sociedades, no me interesa si tienen o no tienen escritura. Lo que me interesa es que tienen sociedades. Si hay sociedades, ¿hay qué? Hay costumbres. ¿Cuál marcaría entonces? Avioncito. Por ejemplo, eso pasó con la cultura inca, ¿no? No tenía una escritura propiamente dicha, pero sí había cultura, pues. Se habían tradiciones, se habían enseñanzas. Y la número 22, cuando el autor habla de uso vulgar, ¿se refiere a un uso qué? ¿Eso es vulgar? Creo que vendría a ser qué? Ordinario. Ordinario, ¿no? Claro, común, lo corriente, lo acostumbrado. Eso sería grosero, maleducado, peyorativo es despectivo, que no le tome importancia. Cachimbitos, hasta ahí llegamos. ¿Entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Cachimbo, recuerda lo siguiente. A medida que vaya pasando el tiempo, tenemos que ir bajando un poquito el tiempo. Recuerda que el día de hoy hemos sido muy pacientes, es una clase introductoria, tranquila, pero recuerda que el tiempo siempre nos va a pisar los talones. Nos falta teoría, nos falta léxico, y por ahí vamos a ver si podemos implementar los orales, aunque es un poquito difícil. Pero recuerda que tenemos que ir trabajando de manera más eficiente. Para eso hay que ir practicando. ¿Sí, cachimbito? Muy bien. Espero que te haya parecido bonita la clase. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídate mucho y estudia, cachimbito. Chau, chau. Chaito. Profe, ¿y el vocabulario? La siguiente semana empezamos cachimba Yulicha. No se preocupe. El día de hoy todavía es clase introductoria. Esperamos que para la siguiente semana hayan un poquito más de cachimbos. Precisamente para que no se genere ese desfase, vamos a ver ello, ¿sí? Pero no se preocupen. Sí, profe. Gracias. La siguiente semana vamos a ver de hacer mitad castellano y mitad inglés. Bueno, eso ya lo voy a conversar con Gabriel a ver qué me dice. Sí. No, cachimbitos. Cuídense, chau, chau. Gracias, profe. Cuídese.